mayoría, pero ahora solo estoy viendo 2 hombres. Buenas tardes, muchísimas gracias, lo primero, por asistir a una de las actividades que estamos organizando desde el Ayuntamiento, desde el ADR, desde la Asociación de Mujeres, para celebrar el Día Internacional de la Mujer, del 8 de marzo. Y quiero empezar mi introducción dando las gracias especialmente a la Asociación de Mujeres y a su directiva por colaborar en nuestras actividades, y a Oliva López, que es la agente de igualdad de la Asociación para el Desarrollo de Sierra Mágina, además de Cristina, que también es la agente de Cultura y que han hecho posible todas las actividades que estamos organizando. Vamos a comenzar con las palabras de Oliva, una breve ponencia sobre la historia de la lucha de las mujeres por la igualdad de género. Posteriormente le vamos a dar un pequeño reconocimiento a todas las alumnas de la Escuela de Adultas y también, por supuesto, al profesor Fulgencio. Voy a empezar presentando a Oliva. María Oliva López es agente de igualdad de la ADR Sierra Mágina. Es licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad Autónoma de Madrid y es experta en género e igualdad por la Universidad de Jaén, con un máster en igualdad de oportunidades en el ámbito público y privado por la Universidad Jaume I de Castellón. Es una persona comprometida con la igualdad entre mujeres y hombres y forma parte de varias asociaciones que promueven la igualdad. Ha diseñado y desarrollado diferentes proyectos para promover la igualdad entre mujeres y hombres, tanto en el ámbito comarcal como de cooperación con otras entidades de diferentes comunidades autónomas y con diferentes países de la Unión Europea. Y sin más, le vamos a dar paso con un fuerte aplauso a Oliva. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento y a Lidia concretamente por haber querido contar con la ADR Sierra Mágina a través de mi presencia aquí para compartir con vosotras esta tarde en esta actividad conmemorativa del Día Internacional de las Mujeres. Bien, cuando me dijo Lidia que era un tema relacionado con la igualdad, pues tuve dudas, no sabía muy bien de qué tema centrar esta comunicación, porque hay tantas cosas relacionadas con la igualdad. La igualdad es transversal a todo y podríamos hablar, por ejemplo, de la falta de corresponsabilidad en el hogar, en las tareas domésticas. Podríamos hablar de la discriminación salarial que sufrimos las mujeres, podríamos hablar del desigual acceso al empleo que tenemos las mujeres, podríamos hablar de cómo está masculinizado el empleo en el medio rural, sobre todo en la agricultura. Podríamos hablar de cómo se nos invisibiliza a las mujeres a través del lenguaje, cuando se habla en masculino, sin que se nos nombre a nosotras. Podríamos hablar, pues, no sé, de la violencia de género, que, bueno, desgraciadamente, yo ya he perdido la cuenta, no sé si son 18 o 19 mujeres las que van asesinadas a manos de sus parejas durante los 2 meses que llevamos de año. En fin, pero bueno, me parecía más apropiado en este día, ya que es un acto en torno a la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, hacer un breve recorrido histórico por la lucha de las mujeres en favor de la igualdad, para que tomemos conciencia de que los derechos de los que disponemos, de los que tenemos hoy día, los tenemos gracias a la lucha de muchas mujeres, no nos han venido caídos del cielo, y también como una forma de hacer un homenaje a todas esas mujeres que han luchado para que hoy nosotras tengamos, por ejemplo, el derecho al voto, tengamos derecho a la educación, a la participación política, tengamos derecho al trabajo, podamos viajar sin tener que pedir permiso a un varón, o podamos disponer de nuestros bienes, de nuestro dinero. Muchas de vosotras recordaréis que no hace tanto una mujer no podría abrir una cartilla en el banco, ¿no? Ni podía viajar sin el permiso de su marido. Tengamos el derecho a decidir si queremos ser madres o no, tengamos derecho a decidir qué queremos hacer con nuestra vida, qué profesión queremos ejercer o qué profesión no. Bueno, pues todo eso se lo tenemos que agradecer a las mujeres feministas que han luchado a lo largo de la historia por conseguir estos derechos. Son derechos que nos han costado muchísimo conseguir, pero que cuesta muy poquito perder. Con una simple firma en un decreto, pues nos pueden eliminar
cualquiera de estos derechos. Por eso debemos estar muy atentas a lo que ocurre a nuestro alrededor. Bien, la lucha por la igualdad podemos remontarnos al siglo V a.C., hace 2500 años. No tenemos documentación de aquella época que nos diga pues, que había movimientos de mujeres ni nada de esto, pero sí tenemos testimonios en la literatura. Hay un autor, un escritor de teatro que se llamaba Aristófanes, que en el siglo V a.C., hace 2500 años, escribió una obra titulada Lisístrata, que versa de una mujer llamada Lisístrata que reúne a todas las mujeres de Grecia y de Atenas para hacer un pacto y hacer una huelga de sexo, en tanto en cuanto los hombres no firmen la paz, porque estaban siempre en guerras entre Esparta y Grecia, ¿no? Entonces ellas estaban hartas de este comportamiento y dijeron, bueno, pues hasta que no firmen la paz, eso es una obra literaria, no es la realidad, pero bueno, si eso está escrito se trataba en la literatura es porque algo debería de haber en el ambiente, algún movimiento debería de haber. Además hay otra obra, también de este mismo autor, de Aristófanes, titulada Las Asamblearias, donde también una mujer, Praxágora, decide unir a todas las mujeres de Atenas y pactan disfrazarse de hombres y colarse en el Parlamento. Claro, ellas no podían entrar en el Parlamento porque les estaba vetado participar en la política. Entonces tuvieron que disfrazarse de hombres y colarse en el Parlamento. Y decidieron hacer una propuesta, que era conformar un gobierno de mujeres. Hicieron la propuesta, votaron y salió que sí. Ya digo que esto es literatura. Pero claro, si estos temas se trataban en la literatura, yo creo que debía de haber algo debía de haber en el ambiente, ¿no? Y además tener en cuenta que la realidad siempre supera la ficción, o sea que a lo mejor incluso había más de lo que se cuenta en la literatura. Pero bueno, eso fue antes de Cristo. Vamos ahora a dar un paso grande hasta la Revolución Francesa, que tuvo lugar en 1789, en el siglo XVIII. ¿Por qué nos vamos a la Revolución Francesa? Porque fue entonces, en ese momento, la primera vez que se reivindicaron valores como la igualdad y la libertad. Hasta entonces, cada estamento social tenía asumido que el pueblo era el pueblo y que tenía que vivir mal. Habíamos venido aquí a un valle de lágrimas, como decía la religión, ¿no? A sufrir, y nunca se habían planteado pues, el tema de la igualdad y la libertad. En la Revolución Francesa es la primera vez que estos temas, que estos valores se reivindican. ¿Y qué ocurría? En Francia, durante los reinados de Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, fueron reinados absolutistas, quiere decir que no es como ahora la monarquía aquí, que es parlamentaria, que el rey no tiene decisión, no puede tomar decisiones, es simplemente ratificar, pero en las monarquías absolutistas, que era lo que había en Francia en esa época, el rey hacía su antojo. ¿Y qué ocurría? La monarquía vivía con todo lujo a costa del pueblo. Igual le pasaba a la nobleza y al clero. En aquel momento la economía estaba basada en la agricultura de subsistencia, es decir, el campesinado pues, tenía su pequeña parcela y cultivaba para sobrevivir porque tenía que dar a la monarquía en forma de impuestos una gran cantidad de lo que ganaba, a la nobleza otra parte de lo que ganaba y al clero le tenía que dar también la 10ª parte, que es lo que se llamaban los diezmos, con lo cual la clase trabajadora pues se quedaba prácticamente sin nada para poder comer hermanamente, ¿no? Tanto el campesinado como las familias artesanas, que eran los dos sectores en los que había, ¿no? En el sistema productivo de aquella época. Entonces el pueblo, pues harto de que los poderosos tuvieran esos privilegios, la monarquía, la nobleza y el clero, y ellos no tenían ningún privilegio, eran siervos, no tenían libertad, no tenían prácticamente nada, encima vivían fatal, pues se echaron a la calle, tanto mujeres como hombres. Se echaron a la calle para derrocar al rey, a Luis XVI. Tomaron la Bastilla, que era donde estaban presos todos aquellos que estaban en desacuerdo con ese sistema político. Tomaron la Bastilla y derrocaron a Luis XVI. Y ganaron los revolucionarios. ¿Quién estaba al frente de ellos? Un tal Robespierre, quedaron con el nombre. Ganaron los revolucionarios republicanos y elaboraron una carta de derechos que se llamaba la Carta de Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Y no es que estuviera el nombre mal puesto, porque no eran los derechos del hombre y de la mujer, no, es que eran los derechos del hombre y del ciudadano. Se llamaban los derechos del hombre y del ciudadano y eran los derechos del hombre y del ciudadano. Y no se tuvieron en cuenta los derechos de las mujeres. La libertad y la igualdad que reivindicaban los revolucionarios solamente era para los hombres. En esta época aparece una mujer muy importante para todo lo que tiene que ver con la lucha por la igualdad, que se llamaba Olimpia de Gouges. Olimpia de Gouges era una escritora y filósofa y política francesa, una mujer feminista y muy adelantada a su tiempo. Ella enviudó muy joven, aunque parece ser que no le importó mucho porque ella decía que el matrimonio era la tumba del amor y la tumba de la confianza. O sea que cuando enviudó se fue a París con 22 años. Ella escribía también teatro y intentó que sus obras se representaran, pero como sus obras lo que hacía era defender los derechos de las mujeres, pues no logró que se representara ninguna obra de teatro. Y cuando su padre vio que Olimpia escribía, fijaos la carta que le escribió a Olimpia, el propio padre. Decía: no esperéis, señora, que me muestre de acuerdo con vos sobre este punto, con lo de escribir. Si las personas de vuestro sexo pretenden convertirse en razonables y profundas en sus obras, ¿en qué nos convertiríamos nosotros los hombres? Adiós a la superioridad de lo que nos sentimos tan orgullosos. Las mujeres dictarían las leyes y esta revolución sería peligrosa. Así pues, deseo que las damas no se pongan el birrete de doctor, es decir, que no estudiaran, y que conserven su frivolidad hasta en los escritos. En tanto que carezcan de sentido común, serán adorables. Las mujeres sabias de Molière son modelos ridículos. Las que siguen sus pasos son el azote de la sociedad. Las mujeres pueden escribir, pero conviene para la felicidad del mundo que no tengan muchas pretensiones. Fijaos lo que decía el padre de Olimpia de Gouges. Y eso debería ser lo que pensaban todos los revolucionarios, los que pedían libertad, igualdad y fraternidad. Porque cuando redactaron la Constitución de 1691, además de incluir en el preámbulo los derechos del hombre y del ciudadano, no los de la mujer, pues además establecieron dos tipos de ciudadanos, los pasivos y los activos. Los activos eran los hombres mayores de 25 años, con propiedades, y los pasivos eran los hombres sin propiedades y todas las mujeres. O sea, las mujeres eran como ciudadanas de segunda clase. O sea, que debían pensar lo mismo, dirían, vamos a ponerlas de segunda clase para ya ser que se pongan ellas a gobernar y nosotros a ver nuestros privilegios dónde se van a ir, ¿no? Bien, pues Olimpia de Gouges, indignada por cómo la revolución había tratado a las mujeres después de que las mujeres habían estado hombro con hombro luchando y derrocando a Luis XVI para conseguir una mejora en la vida de todas las personas, ¿no? Pues indignada redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Igual que ellos hicieron del hombre y del ciudadano, y ella hizo la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Y en esta Declaración de Derechos, Olimpia de Gouges reconocía la igualdad legal y jurídica de hombres y de mujeres, cosa que no tenían. Y reclamaba el derecho al voto, reclamaba el derecho a la propiedad privada, el derecho a la educación, el derecho a poder participar en el ejército ya en el siglo XVIII, fijaos si era adelantada a su tiempo, el derecho a ocupar cargos públicos, reclamaba la misma igualdad de poder en la familia del hombre y de la mujer, porque el hombre era el cabeza de familia y era el que tenía el poder sobre todos los miembros, incluida la mujer. Incluso reclamaba algo que, vamos, esto no se va a conseguir, y se ha conseguido, que era la igualdad de poder en la iglesia. O sea, imaginamos si era adelantado. Bien, pues otra de las mujeres que en ese momento fue Mary Wollstonecraft. Mary Wollstonecraft nació en Inglaterra, nació en una familia con dinero, pero una familia que se arruinó porque el padre, además de ser una persona violenta, era un despilfarrador. Mary Wollstonecraft creció protegiendo a su madre de las palizas de su padre, y cuando su madre murió, ella se llevó a su hermana, una hermana que tenía, que se había casado también con un maltratador, se la llevó a vivir con ella y con el hijo de la hermana y una amiga. Y bueno, aquello fue en Londres, en aquella época, un escándalo tremendo, porque las mujeres no podían vivir si no era bajo la autoridad de un hombre, de un hermano, de un marido o de un padre, ¿no? Entonces, con este conjunto de experiencias, ella escribió varios libros reflexionando sobre la opresión que las mujeres sufrían en la época, ¿no? Por el hecho de ser mujeres.
el libro más importante que escribió fue La Vindicación de los Derechos de la Mujer. En este libro, Nevin Wollstonecraft pone las bases sobre las que luego se asentaría toda la teoría del feminismo y de la lucha por la igualdad. En plena Revolución Francesa viajó de Londres a París para combatir allí con otras mujeres que también estaban luchando, y tuvo dos problemas cuando llegó a París: 1, ser extranjera; 2, ser mujer; y 3, estar sola, aunque eso no lo pone ella en su libro, pero también. Fue perseguida, la intentaron meter presa y tal, vio como muchas mujeres estaban siendo guillotinadas, muchas de las que luchaban, y hasta que fue expulsada de Francia. Se fue otra vez a Londres, y cuando llegó a Londres intentó suicidarse tirándose al río Támesis. Afortunadamente alguien la vio y la rescató. Posteriormente inició una relación con un anarquista defensor, igual que ella, de feminismo también. Queda embarazada, pero muere a los 10 días de dar a luz con unas fiebres puerperales, porque las mujeres no estaban atendidas igual de bien. Y su hija, la que nació, fue luego la autora, Mary Shelley, la autora del libro de Frankenstein. Pues una madre potente nació una hija. Bien, pues el poder masculino de los revolucionarios reaccionó a todo este movimiento de mujeres, a estos libros que se habían escrito, porque los libros tuvieron mucha repercusión, se publicaron en varios idiomas y hizo que muchas mujeres se unieran a ese movimiento. Los libros, o sea, cuando se escriben no se quedan ahí, producen cosas, producen cambios, y claro, esto los revolucionarios no lo llevaron bien y reaccionaron con mucha saña ante todo esto. ¿Qué hicieron? Pues, por ejemplo, prohibieron los clubes femeninos que se reunían en París, clubes de mujeres que se reunían a hacer tertulias o a hacer clubes de lectura, los prohibieron. Prohibieron que se hicieran corrillos de más de 5 personas en las calles de París. De 5 personas, no, perdona, de 5 mujeres. O sea, no, si había 5 mujeres, más de 5 mujeres, las metían presas. Y Robespierre, que siempre os he dicho antes, que era el que abanderó la revolución y que pedía libertad, fraternidad, igualdad, guillotinó a Olympia de Gouges, la que escribió Los derechos de la mujer y de la ciudadana, que había sido una de las que había luchado por la igualdad, la libertad y la fraternidad junto con los hombres. Sin embargo, el revolucionario que pedía la igualdad y la libertad, pues consideró que ella no debería de seguir viva y le aplicó la guillotina. Bien, pues esto es necesario conocerlo para que seamos conscientes de lo que ha costado, ¿no?, llegar a donde estamos. Ahora, del siglo XVIII vamos a pasar al siglo XIX. En el siglo XIX es cuando comienza la verdadera lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres con las sufragistas. Las sufragistas eran las mujeres, el movimiento de mujeres que pedía el derecho al voto, de una manera más organizada que en la fase anterior. Esta primera fase era la primera ola del feminismo y esta es la segunda ola. El movimiento sufragista comienza en los Estados Unidos. Las mujeres se salen a la calle primeramente no para pedir nada relacionado con la igualdad, sino para pedir la abolición de la esclavitud, y una vez que lo consiguen se dan cuenta de que las mujeres siguen estando, aunque ya no hay esclavitud, las mujeres siguen estando en una posición mucho más desventajosa que los hombres. Entonces es cuando se organizan para pedir el derecho al voto, porque piensan que pidiendo el derecho al voto todo lo demás vendría luego más fácil, ¿no?, todos los demás derechos. Y enseguida este movimiento sufragista pasa a Europa. En Europa, ¿qué ocurría? En el siglo XIX se produce la revolución industrial. Entonces es el caldo de cultivo que también da lugar a este movimiento. ¿Por qué? Porque, como os he dicho anteriormente, el sistema productivo hasta este momento estaba basado en la agricultura de subsistencia y en la artesanía, en los talleres familiares, que estaban en las propias casas, y en esos talleres trabajaba toda la familia, trabajaba el padre, la madre, incluso los hijos y las hijas, porque eran talleres de madera, de cuero, de lana, y todo el mundo colaboraba. No había una división sexual de trabajo como la que se produce cuando comienza la revolución industrial. Y en el campo pasaba lo mismo, tanto mujeres como hombres cultivaban la huerta y bueno, estaba todo un poco más repartido. ¿Qué pasa con la revolución industrial? Bueno, que la tecnología avanza y comienzan a surgir las fábricas, porque se inventa la máquina del vapor, en fin, y empieza un sistema productivo basado ya en la tecnología. ¿Qué ocurre? El campesinado se tiene que venir a la ciudad porque las tierras para poderlas cultivar se parcelan y tienen que pagar unos impuestos para poderlas cultivar, con lo cual se quedan con ellas la gente que tenía dinero.
para explotarlas de manera más masiva, no para la subsistencia, para hacer negocio. Entonces, la gente del campo se tiene que ir a la ciudad a buscar trabajo, también porque se demanda mucha mano de obra en las fábricas, y los talleres cierran porque ya todos esos artículos se hacen en las fábricas, con lo cual las fábricas demandan mano de obra. ¿Y qué ocurre con las mujeres aquí? Pues que ven como ellas, que antes habían colaborado en la producción de artesana o de la agricultura, ahora se tienen que quedar en casa y son los maridos los que salen a trabajar a las fábricas. Los maridos no te dan el dinero y ellas son las que se ven sometidas a todo lo que tiene que ver con las tareas de cuidado y de las tareas domésticas. Y las mujeres que consiguen trabajar, porque había algunas que sí, que trabajaban, por ejemplo, en industria textil, ¿qué es lo que ven? Pues que sus condiciones laborales son mucho peores que las de los hombres. Jornadas laborales más largas, menores salarios. Entonces todo esto, pues claro, crea un malestar entre las mujeres, que es lo que hace que también surja ese movimiento de sufragistas en Europa, para pedir el voto femenino, para de esa manera, teniendo el voto, poder ir consiguiendo otros avances. Bien, ¿cuál es el primer país que consigue el voto femenino? Pues es Finlandia, en el año 1906. Después lo consigue Noruega, en el 1913, después Dinamarca en el 15, Reino Unido en el 1917. Aquí, bueno, lo consigue en 1917, pero solamente para las mujeres mayores de 30 años. No vayamos a... Los hombres lo tenían a los 25, pero aquí se lo dieron a partir de los 30. Y tuvieron que pasar 10 años hasta igualar la edad, hasta que las mujeres pudieron votar a los 25 años. O sea, que es que las cosas iban, vamos, pero lentas. Y fue en el Reino Unido una persona que fue fundamental en la consecución del voto, un hombre que es el único, yo creo, que el feminismo lo considera como realmente la familia. Fue John Stuart Mill. John Stuart Mill era un parlamentario inglés de pensamiento feminista, muy cultivado. Él dice que no sabe cuándo empezó a hablar griego porque cree que su padre empezó a enseñárselo a los 3 años. O sea que era una persona muy culta, con mucha sensibilidad, y conoció a Harry Taylor, que era otra mujer también feminista, muy culta. La conoció con 22 años. Harry Taylor, bueno, ellos se conocieron. Harry Taylor estaba casada con un señor rico y tenía 2 hijas y estaba embarazada de otra cuando ellos se conocieron. Tenían la misma forma de pensar y pues se quedaron prendados el uno de la otra y la otra del uno, ¿no? Con un flechazo criminalista, pero eran, como en aquella época no existía el divorcio y ellos no querían transgredir las normas que había en aquel momento, ¿no? Pues se mantuvieron en una relación de amistad muy igualitaria, además así lo cuenta Stuart Mill en su libro. Hasta que, bueno, el matrimonio se fue deteriorando porque, claro, Harry Taylor estaba enamorada de John Stuart Mill y se fue deteriorando. Entonces lo que hizo fue hablar con su marido, que era una persona, no tenía la cultura que tenía ella, ni mucho menos, pero debía ser buena persona porque aceptó. Le dijo que seguiría con él y con sus hijos, pero que tendría que seguir con la amistad que tenía con Stuart Mill, y bueno, aceptaron. Cuando enviudó Harry Taylor, Stuart Mill se casó con ella. Esperaron, pues no sé si creo 15 años, relaciones sexuales, fueron súper respetuosos y al final se casó con ella. Pero fijaos, porque él también, la declaración que hizo Stuart Mill cuando se iba a casar con Harry Taylor. Es que era una persona que era feminista tanto en lo político como en su vida personal, por eso es una persona a la que hay que reconocer. La ley inglesa le otorgaba al marido una serie de derechos sobre la mujer que era, bueno, increíble. O sea, la mujer era casi como una esclava, ¿no? Y él renunció a esos derechos que la ley le otorgaba. Y lo hizo en una declaración para que quedara constancia de ello. Y decía: estando a punto, si tengo la dicha de obtener su consentimiento, de entrar en relación de matrimonio con la única mujer de las que he conocido podría haber yo entrado en ese estado, o sea que si se casaba con Harry Taylor, y siendo todo el carácter de la relación matrimonial tal y como la ley establece, algo que tanto ella como yo conscientemente desaprobamos, entre otras razones, porque la ley confiere sobre una de las partes contratantes, o sea, sobre el hombre,
el poder legal y control sobre la persona, la mujer, su propiedad y su libertad de acción, sin tener en cuenta los deseos y la voluntad de ésta, yo, careciendo de los medios para despojarme legalmente a mí mismo de esos poderes odiosos, siento que es mi deber hacer que conste mi protesta formal contra la actual ley de matrimonio en lo concerniente al conferimiento de dichos poderes, y prometo solemnemente no hacer nunca uso de ellos, en ningún caso o bajo ninguna circunstancia. Y en la eventualidad de que llegara a realizarse el matrimonio con Mrs. Taylor, y yo declaro que es mi voluntad e intención, así como la condición del enlace entre nosotros, el que ella retenga en todo aspecto la misma y absoluta libertad de acción y la libertad de disponer de sí misma y de todo lo que pertenece o pueda pertenecerle en algún momento a ella, como si el matrimonio no hubiera tenido lugar. Y de manera absoluta renuncio y repudio toda pretensión de haber adquirido cualesquiera derechos por virtud de dicho matrimonio, es decir, que todo lo que la ley le confería de poder sobre ella, él renuncia a ello. Y además quiere que ella sea libre igual que antes de haberse casado, que disponga de sí misma como de sus bienes, igual que si no estuvieran casados. Eso en el siglo XIX, que lo haga un hombre, pues la verdad que, vamos, yo creo que fue el único que lo hizo, no creo que hubiera otro. Y por eso está bien estimado dentro del feminismo. Bien, bueno, pues eso fue en Inglaterra. Él hizo un montón de proposiciones en el Parlamento, él fue el que llevó, porque las mujeres no estaban en el Parlamento en aquel momento, él fue el que llevó las proposiciones para que las mujeres tuvieran el derecho a sufragio al voto, ¿no? Y al final pues lo consiguió en el 1917. El siguiente país en conseguir el voto para las mujeres los siguientes países fueron Alemania, Polonia y Austria al año siguiente, en el 18. Suecia en el 21, después España en el 31 y Francia en el 45. En España sabéis que quien luchó y peleó con el voto femenino, quienes habéis estado en el proyecto, en el proyecto de Clara Campoamor, ¿no? Sabéis la importancia de esta mujer, ¿no? De Clara Campoamor como un referente, la importancia que tiene en España para los derechos de las mujeres. Ella sola fue capaz de convencer a todo un parlamento de hombres y sin enfrentarse con la única compañera que tenía en el Parlamento, eran dos mujeres, estaba Clara Campoamor y Victoria Kent, y sin enfrentarse a ella, que eso es de alabar, porque es también una muestra, ¿no?, de la altura como persona y como feminista y como mujer feminista, fue capaz de convencer a todo el Parlamento aguantando insultos, humillaciones y bueno, todo tipo de cosas por parte de los parlamentarios varones. Fue capaz de conseguir que votaran sí al sufragio de las mujeres. Esto fue en 1931. En 1939 el derecho al voto queda derogado por la dictadura y no se vuelve otra vez a otorgar hasta 1937 durante el proceso de transición a la democracia. Bien, pero las sufragistas, como he dicho anteriormente, no solo pedían el derecho al voto. Ese es el derecho más importante y el más básico, porque sin este derecho no podíamos hacer nada. Pero también tenían otros derechos, como el libre acceso a la educación, el libre acceso a cualquier profesión, compartir la patria potestad de los hijos y de las hijas con el padre, que es que era el padre que tenía la patria potestad de los hijos. Nosotros paríamos y el padre el que tenía la patria potestad. Fijaos, no sé si alguna de vosotras estuvo en la sesión que hubo aquí en la DR con Neu y con la consejería, que vino una señora de la Sierra de Segura, una maestra, no sé si a lo mejor, no sé si alguna de ustedes estaría. El caso es que bueno, fue una jornada que se hizo con asociaciones de toda la provincia de Jaén, de todas las comarcas. Y había una señora que era maestra y decía que ella enviudó muy joven, enviudó con 20 y pocos años y se quedó con 2 hijos. Y la patria potestad se la dieron a su suegro. Y ella era maestra y se ganaba la vida, o sea, era maestra, tenía su oficio. Y la patria potestad, bueno, dice que eso para ella fue como partirle por la mitad. Es que, pues eso es lo que pasaba, ¿no? Entonces, y eso fue en España en los años, pues no sé, esta señora pues, estaba jubilada recientemente en la época franquista, claro. Pero quiere decir que no fue hace siglos, sino que fue hace, pues no sé, 50 o 60 años quizá. Pues esto es lo que también pedían los sufragistas, ¿no? Compartir la patria potestad. Pedían también que pudiéramos administrar nuestros propios bienes
y denunciaban que los esposos fueran los encargados de cobrar los sueldos. Cuando una mujer trabajaba, el esposo cobraba el sueldo y lo administraba él. O sea, era como alquilar yo alquilo a mi mujer para que trabaje y me da el dinero. Esa era la realidad. Bueno, otra mujer importante en esta fase, en esta época, fue Flora Tristán. Flora Tristán nació en París, pero su padre y su madre se casaron en España, en Bilbao. Se trasladaron a vivir a París y en aquella época las leyes en España no estaban homologadas en Francia, con lo cual el matrimonio en Francia no lo reconocían. Y como no lo reconocían, cuando ella nació, pues las leyes francesas la consideraban como una hija ilegítima. Y cuando el padre murió, pues como las propiedades tenían que ser del varón, eran del padre, y como el matrimonio no estaba reconocido en Francia, y como ella entonces era hija ilegítima, pues se quedaron en la ruina, se quedaron en la miseria. Entonces su madre la obligó a casarse con un hombre rico al que ella no quería. Luego ella cuenta en su libro que su madre le pidió perdón y le dijo que no debería haberla obligado a hacer eso, porque este hombre pues la trató física y psicológicamente, la violaba constantemente y además también intentó violar a la hija que tenía entre ambos, en fin. Ella cuenta en su libro cómo se separó de él después de un proceso muy duro, porque las leyes no acompañaban en absoluto, ni las circunstancias del momento. Y cuando él se separó de él, empezó a dar su vida por lo que es el movimiento obrero, ¿no? Por defender a las mujeres obreras, sobre todo. Se centró en ese colectivo de las mujeres obreras. Otra mujer también importante en esta época fue Alejandra Kollontai, una mujer rusa. Fue la primera mujer que formó parte de un gobierno en el mundo. Y consiguió para las mujeres rusas, pues, por ejemplo, la ley del divorcio, la ley del aborto. Consiguió hacer una ley de guardería en Rusia en el siglo XIX para que las mujeres pudieran salir a trabajar. Y además hizo una campaña de difusión para que las mujeres conocieran los derechos los derechos que tenían a su disposición para que hicieran uso de ellos. Y por último, bueno, hablar de Simone de Beauvoir, filósofa francesa. Su libro más conocido es El segundo sexo, que es en el que establece las claves de las desigualdades que sufren las mujeres. Hace una diferencia entre lo que tiene que ver con las diferencias biológicas de las mujeres tal y como de los hombres. Biológicamente las mujeres y los hombres somos diferentes, y ella dice que luego sobre esas diferencias biológicas con las que nacemos, la sociedad nos ha ido poniendo otras diferencias a través de la educación, que son las que originan las desigualdades. Eso luego lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, hasta aquí el recorrido histórico, porque luego en el siglo XX y XXI hay otras corrientes del feminismo, el feminismo de la igualdad, la incidencia, el feminismo y tal, pero bueno, todas ellas, su objetivo final es conseguir la igualdad entre mujeres y hombres. Entonces, ya no voy a meter más rollo sobre la historia esta, y simplemente, bueno, preguntaros, ¿sabéis por qué el 8 de marzo se celebra el 8 de marzo? El Día Internacional de las Mujeres se celebra el día 8 de marzo. Sí lo sabéis, ¿no? Ya os lo habrán contado en más de una ocasión. ¿Las mujeres se mataron sí, en la fábrica de textil, en Nueva York. Eso, esa es la historia más contada. Hay varias versiones. También dicen que es el 8 de marzo porque Alejandra Kollontai, la rusa esta que os he dicho, logró que el día 8 de marzo fuera fiesta nacional en Rusia en honor a los derechos conseguidos por las mujeres. Pero la historia más contada es la que ha dicho esta señora, que es la de que pues, un empresario neoyorquino de una fábrica de textil metió fuego a su fábrica porque las mujeres se habían encerrado reclamando mejoras laborales. Trabajaban 18 horas diarias y reclamaban una reducción de la jornada laboral y una mejora en los salarios. Y murieron todas. Entonces, la primera vez que se celebró el Día Internacional de las Mujeres fue en 1911, pero se celebró el 19 de marzo, y a partir de 1977 es cuando ya la ONU declara el 8 de marzo como el Día Internacional de las Mujeres, y desde entonces pues se viene celebrando. ¿Y por qué consideráis que tenemos que seguir celebrando este día en el siglo XXI? ¿Creéis que es necesario o que no? ¿O que ya lo tenemos todo conseguido? A ver, ¿qué es lo que nos pasa? Sigue el machismo. Sigue el machismo. ¿Y eso en qué se refleja? Pues hemos conseguido muchas cosas. Y aquí en España en 30 años hemos conseguido una barbaridad. Sobre todo hemos conseguido reformar todas las leyes
no hay ninguna ley que vaya en contra de las mujeres. Incluso hay leyes que van a favor. Como estamos en una posición diferente, hay leyes que nos tienen que poner para estar al mismo nivel, ¿no? Solamente hay un artículo, el de la Constitución, que tiene que ver con la sucesión de la corona, que ese sí es un artículo machista, porque dice que prevalece el varón sobre la mujer, pero bueno, no eso afecta a la monarquía. Y entonces hemos conseguido, pues eso, un cuerpo normativo, una serie de leyes que favorecen, ¿no?, la igualdad. Pero sin embargo, la igualdad real, la del día a día, la que vemos todos los días en nuestras casas y alrededor, pues esa todavía no la conocemos. Vemos que las responsables de las tareas domésticas seguimos siendo las mujeres, ¿eh? Vemos que el desempleo femenino es mucho mayor que el desempleo masculino. Las mujeres cobramos un 27% menos que los hombres por trabajos de igual valor. Las mujeres dedicamos a las tareas domésticas, en una encuesta que se hizo aquí en Serramágina hace unos años, 48 horas a la semana de media, mientras que los hombres dedican 6 horas. No soy tan de robusto eso. Claro, tienen muchos privilegios. Barajar. La mayoría de los contratos de tiempo parcial se realizan a mujeres con la excusa de que así puedes seguir ocupándote de tus tareas, ¿no? Con lo cual, estamos con la doble jornada. ¿Y eso qué implica el contrato a tiempo parcial? Implica que ganamos menos dinero, pero no solamente eso. Implica que tenemos menos derechos sociales también, menos desempleo, menos pensión de jubilación, y que es una cosa que se arrastra, ¿no? Que no es simplemente que ganemos menos dinero, que ya también es un problema. La crisis económica esta que se han inventado para quitar los derechos, pues también afecta a hombres y mujeres, pero en mayor medida a las mujeres. Nos afecta a ellos por la pérdida de empleo igual, pero es que también nos afecta en que los recortes que se han hecho en todos los temas sociales ha hecho que recaigan otra vez sobre las mujeres todos los cuidados de las personas enfermas, dependientes, que bueno, estábamos iniciando ahí un camino bueno que no acabó de desarrollarse cuando llegó la crisis y se acabó. ¿Qué más cosas vemos? La violencia que hemos comentado anteriormente, la violencia de género que no para, que bueno, nosotros lo que vemos es ya la punta del iceberg, pero que antes de llegar a las muertes ha habido mucha violencia que no vemos, pero que está ahí. Y en fin, pues muchas desigualdades y muchos micromachismos y muchas historias. ¿Y a qué obedece todo esto? ¿A qué creéis que obedece todo esto? A ver. Puede ser por celos. Por celos. Machista. Es todo por educación, es todo por educación. Es lo que comentábamos antes, lo que decía Simone de Beauvoir. A ver, nosotros nacemos con un sexo, ¿no? ¿Nacemos mujeres o nacemos hombres? Aunque bueno, está el tema de los transexuales, también, pero bueno, hablamos de manera general, ¿no? Nacemos con unas características biológicas, nosotras y ellos con otras, diferentes. No queremos ser iguales, o sea, cada uno nace como nace, nosotros nacemos con vulva, ellos nacen con pene, con pecho, con barba, lo que sea. Y sobre esas diferencias biológicas, que eso no tendría que suponer ninguna discriminación, porque eso no significa, vamos, eso no debería de suponer que fuéramos discriminadas por nada. Bueno, pues sobre esas diferencias biológicas, la sociedad nos ha ido colgando las diferencias de género, que se llaman. Es como si nos hubieran colgado una mochila aquí en la espalda y nos hubieran metido a las mujeres la plancha, la bañera de polvo, la lavadora, el carrito de la compra, el carrito del bebé, los hijos, las personas enfermas. Y nos hubieran metido ahí, pues, o sea, la vitrocerámica, la compra, todo. Nos hubieran metido esa mochila ahí, todas esas cosas en la mochila. Y claro, cuando nosotros vamos a incorporarnos al mercado laboral, resulta que llevamos una mochila que pesa un montón y ellos van sin mochila. Y encima nosotros con tacones. Pues claro, es imposible llegar a la misma vez, ni igual de descansadas, ni al mismo tiempo, cuando queremos participar, o bien en el mercado laboral, o bien en la política, o bien en en lo que queramos, ¿no? Pues eso es la diferencia, eso es el problema, ¿no? La educación que nos han dado a las mujeres y la educación que se les da a los hombres. A ellos se les educa para que se vayan a trabajar fuera, para que ganen dinero, y a nosotros se nos educa para que cuidemos de la familia, para que realicemos las tareas domésticas, que también puedes salir a trabajar, pero primeramente tienes que tener tu casa en condiciones. Si no se tu casa en condiciones, no le van a echar la culpa a él.
¿Que no? Pues ese es el problema. Y de ahí surgen todas las desigualdades. Que a nosotros nos han colocado en el ámbito privado, en nuestra casa, en un sitio que no es reconocido, que no es valorado, que no es visible, y a ellos les han colocado en el ámbito público. En la política, en el trabajo, en el bar, que es un sitio pues, reconocido, donde se hacen relaciones, valorado. A nosotros nos han enseñado unos roles de cuidado, las profesiones, por eso hay profesiones feminizadas y profesiones masculinizadas. Todas las profesiones que tienen que ver con el cuidado o con la atención a personas se realizan mujeres porque es como una prolongación más de lo que haces en casa, enfermeras, maestras, y ellos pues profesiones que tienen que ver más con la acción. Y si eso fuera igualmente valorado, no pasaría nada, pero es que no, es que resulta que lo que hacen las mujeres es menos valorado que lo que hacen los hombres. De hecho, cuando un hombre se introduce en una profesión feminizada, hasta le cambian el nombre, para que tenga más valor. Toda la vida han sido enfermeras, ahora han sido asistentes técnicos sanitarios. Toda la vida han sido azafatas, ahora cuando se han metido los hombres son auxiliares de vuelo. Toda la vida las mujeres han sido telefonistas, ahora son operadores. Claro, porque es que así, que no es claro, cocineras, ahora son restauradores o chefs. Cuando toda la vida la cocina era porque así no se les confunde con lo poco valorado de las mujeres. Son otra cosa, aunque están ahí, pero son otra cosa distinta. Eso es lo que quieren hacernos ver, claro. Bien, pues ya no sé qué más contaros. Si acaso, como ahora se me ha sido, bueno, sí, había apuntado aquí que quería ligar todo esto, ¿no? Todo esto que hemos expuesto con el acto que se va a hacer ahora a continuación de reconocimiento de las mujeres que participáis en las escuelas de personas adultas, que sois unas valientes, Es verdad, porque a las mujeres no les importa reconocer que una cosa no la saben y nos gusta aprender, ¿verdad? Claro. Por eso las mujeres siempre hemos ido por delante, lo que pasa es que nos han... Y por eso nunca nos han dejado estar donde deberíamos. Que no tuviéramos oportunidad en su momento. Claro. Bueno, pues yo creo que este reconocimiento se realiza por la invisibilidad de la que han sido o hemos sido objeto de las mujeres a lo largo de la historia, que continúa todavía. Continúan las estadísticas. Vas a buscar una estadística y no sabemos todavía, ya se van agregando por sexo, pero muchas veces no sabemos a cuántas mujeres les pasa una determinada cosa y a cuántos hombres porque te ponen el dato global. Estamos invisibilizadas en el lenguaje, cuando se habla en masculino, porque vamos a hablar con las mujeres, si hay mujeres y hombres habrá que hablar de masculino y femenino, o si estamos mujeres en femenino, y habrá que nombrar a las profesiones femeninas, a las juezas, a las médicas, porque vamos a decir el médico o el juez. Estamos invisibilizadas en los libros de texto. Si te coges un libro de texto, todo lo importante de la historia lo han hecho los hombres. ¿Qué mensajes se les está dando a las niñas? Pues que los importantes son los hombres, los referentes que tienen son masculinos. ¿Dónde están las mujeres? Que también las hubo. Ahora están saliendo a la luz gracias a los estudios que están haciendo las mujeres feministas, pero han estado ocultas en todos los campos, en la literatura, en la pintura, en la historia, en todos los campos. ¿Qué valor se le ha dado a la obra humana de las mujeres del día a día? Vamos a ver, el trabajo de las mujeres es fundamental para el mantenimiento de la especie. ¿No es más fundamental eso que una guerra? La guerra mata, ¿no? Y el trabajo de las mujeres da la vida. O sea que es que, pues no, ese trabajo pues no ha sido valorado. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad patriarcal que está hecha a medida de los hombres y que valora la obra de los hombres nada más. Tenemos ese chip de esa manera. Estamos invisibilizadas en los puestos donde se toman las decisiones. Si veis las grandes empresas estas que cotizan en el... las fotos son todos de hombres. En fin, es muy importante lo que se va a hacer a continuación, visibilizar. Nosotros desde la ADR hemos hecho varias cosas en ese sentido. Hemos publicado algunos libros para visibilizar ese saber de las mujeres. No sé si vosotros participasteis en el de las hierbas aromáticas y medicinales de Sierra Mágina, porque se hizo con las escuelas de adultas. A lo mejor os acordáis del tiempo ya, que se estudió para qué se usaban las hierbas,
para visibilizar también todos esos saberes que en una época en la que la sanidad pública no llegaba a las zonas rurales, pues las mujeres tenían unos saberes que utilizaban para curar, unos saberes que fueron transmitidos de madres a hijas y que eso tampoco se repuso nunca en valor. Bueno, pues yo por mi parte, si queréis hacer una pregunta o algo, nada más. Daros las gracias por haber aguantado todo este rollo. Un aplauso. A continuación vamos a leer de nuevo el manifiesto que hemos hecho desde el Ayuntamiento por el día 8 de marzo, dando las gracias y reconociendo la labor a las alumnas de la Escuela de Adultos, y a continuación vamos a proceder a la entrega de los diplomas. Conmemoramos un año más el 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres, empezando por agradecer la labor de nuestras antecesoras y de todas las personas que, incluso arriesgando su integridad física, se han dedicado en cuerpo y alma a defender los derechos de las mujeres. Podemos decir que en apenas 100 años varias generaciones de mujeres y hombres han cambiado el mundo. Pero lo conseguido todavía no es suficiente. Por eso, con el respaldo de este legado, es necesario seguir trabajando por una sociedad más justa e igualitaria, poniendo el acento en los avances para no dar pasos atrás, pero siempre teniendo presentes los desafíos que debemos vencer. Estamos todavía muy lejos de este objetivo, como lo evidencian anualmente los datos de ocupación laboral, de realidad salarial y diversas formas de explotación que sufre la mujer en todo el planeta. Las sobrecargas sociales y familiares que a día de hoy siguen lastrando su desarrollo personal y profesional, como anteriormente ha comentado nuestra compañera. La feminización de la pobreza, la invisibilidad de la mujer en importantes ámbitos de poder y prestigio, y al contrario, su visualización como objeto de comercio. Son tres ejes de un mismo fenómeno de minusvaloración que condicionan el avance hacia una sociedad en plena igualdad, en la que mujeres y hombres pueden decidir y planificar sus vidas conforme a criterios de autonomía, justicia y libertad. Todo y cada uno de los derechos y libertades de las mujeres han sido fruto de grandes esfuerzos. Ahora es la hora de poner el esfuerzo en mantenerlo, para que nuestras niñas y niños sigan creciendo con una mirada de género y consigan que la igualdad de derechos se convierta en igualdad de hechos, con una corresponsabilidad real entre hombres y mujeres en el ámbito familiar, con un liderazgo compartido en el ámbito laboral, con igualdad salarial, con una cultura igualitaria, con unas relaciones sentimentales basadas en el respeto. Hoy queremos resaltar especialmente la figura de las alumnas de la Escuela de Adultas de Cambil, aunque también la de su profesor Fulgencio, ¿no? Que está haciendo... Ahora lo vamos a sacar. Mujeres con bastantes primaveras que cada día acudían al centro con ganas de aprender, con la ilusión de acercaros al conocimiento y con la pasión de conseguir nuevos retos. Hoy os decimos que sois un ejemplo a seguir para las futuras generaciones. Por ello, desde el Ayuntamiento queremos dedicar este programa de actividades a las mujeres, a las de antes, a las presentes y a las del futuro, para que ahora y siempre miremos con gafas de género, para encontrar las mejores vías de cambio hacia la igualdad real y hacia el desarrollo de un auténtico estado del bienestar. Muy bien.